Bien, vamos a dar paso ahora a la directora del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, Trinidad Nogales Basarrate. Querida Trini, es un verdadero placer presentarte. Como sabéis, es la directora. Es doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca, donde presentó una tesis sobre el retrato romano en la escultura romana emeritense, premio extraordinario de doctorado, conservadora desde el año 86 del Museo Nacional de Arte Romano, donde ha desarrollado toda su labor científico-profesional como responsable de los departamentos de investigación, documentación y ya desde julio de 2017 como directora hasta la actualidad. Además, Trinidad durante unos años fue consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015 y actualmente es además académica electa de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras. Bien, tiene, como el resto de compañeros de mesa, un amplísimo listado de producción científica especializada, en este caso en su ámbito, ¿no?, de la Hispania romana, docente y profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras, y además ha estado al frente de la dirección y coordinación de proyectos arqueológicos, entre otros en Augusta Emérita, en Villa Adriana, en Amaya. En fin, como digo, es un verdadero placer ahora también desde el equipo que compartimos, ¿no?, en la subdirección, y puesto que el proyecto que va a presentar es un proyecto en el que estamos directamente implicados en el Ministerio, me vais a permitir que mencione de nuevo a ese organismo que gestiona las obras, la Gerencia de Infraestructuras, Equipamientos de Cultura, y que mencione también expresamente a una compañera, Marisa González, la arquitecta que está acompañando desde la excelencia profesional y la total dedicación este proyecto, que a continuación nos va a explicar la directora del museo. Adelante, Trini. Muchas gracias, Mercedes, y gracias también a Isabel y todo el equipo de este museo hermano del Museo Emeritense. Y para no comer más tiempo, porque tempus fugit, vamos a iniciar la reflexión sobre el Museo Nacional de Arte Romano. De una manera absolutamente sucinta voy a pasar por los tres grandes estadios del museo para centrarme fundamentalmente en el presente y en el futuro, que creo que es lo más importante. Estos tres primeros puntos del índice, que son el origen del museo, la creación de ese gran patrimonio arqueológico emeritense, la creación del Museo Nacional de Arte Romano y el reconocimiento del yacimiento de Augusta Emérita como Patrimonio de la Humanidad en el año 93, que va a ser un punto de inflexión, y luego ya la ampliación y la remodelación a partir del edificio de Rafael Moneo. El origen del museo se remonta a comienzos del siglo XIX en una antigua iglesia desamortizada, la iglesia del convento de Santa Clara, en el casco histórico emeritense, que va a ser la primera sede del museo. Es una historia muy común que hemos venido reconociendo, pero nota bene, nota a pie de página, es el primer museo arqueológico del país, porque se crea en 1838. Se ríen las compañeras del MAM porque ellos son 30 años más jóvenes. Esta es nuestra primera sede, donde se va a colocar o a instalar esa colección ingente de materiales que desde el Renacimiento se estaban custodiando en palacios, en conventos, en distintas sedes de la ciudad de Mérida. El concepto de museo almacén del siglo XIX. A comienzos del siglo XX se inician las excavaciones, la primera gran exposición con carácter ya museográfico, con los materiales procedentes del teatro, del anfiteatro, y el año 1975, cuando la Administración por decreto decide que Mérida va a contar con una nueva institución. Es decir, pasamos de ser un museo local, Museo Arqueológico de Mérida, a Museo Nacional de Arte Romano, pero pasamos sobre el papel. En el año 75 se celebraba el bimilenario de la fundación de la colonia romana, que se había fundado en el 25 a.C. La realidad del museo era la que ven ahí. La realidad del museo eran
4 personas: director, secretaria, conserje y señora de la limpieza. Esto fue hasta el año 85, la realidad de un museo que desde el 75 era nacional. Se decide en el año 80, por parte del equipo del Ministerio de Cultura, Soledad Becerril, ministra de Cultura a la sazón, Javier Tusell, director general de Bellas Artes, que Mérida necesita un nuevo museo que dé respuesta a ese patrimonio arqueológico que ya prácticamente no se podía mostrar ni siquiera con una cierta dignidad expositiva. Y se elige este emplazamiento enfrente del teatro y del anfiteatro. Se barajaron otros muchos y Rafael Moneo, a quien se le encarga el proyecto, se encuentra con un solar arqueológico excavado, que están viendo ahí, donde existen casas, enterramientos, parte de una calzada, conducción hidráulica, que tiene que integrar dentro del proyecto del nuevo museo, pero también se encuentra con un edificio ya construido en la parte superior que evitaba que el museo acopiara toda la manzana a la manera de una ínsula romana, ¿no?, ocupando todo ese espacio. Moneo comienza su obra en el año 80, concluye en el 85 y se crea una nueva institución, el nuevo Museo Nacional de Arte Romano, al que se le dota de ese nuevo edificio tan reclamado, tan necesario, con una nueva exposición, un nuevo concepto expositivo, pero también con nuevos servicios y sobre todo con nuevos usuarios, que era algo bastante importante y novedoso en los años 80, un museo abierto a la sociedad, con nuevas demandas y también con nuevas respuestas. Hago un pequeño inciso. Moneo, becario en la Academia Española en Roma, se había imbuido de la arqueología romana, hace una traslación de esa lectura arquitectónica de la obra latericia que él percibe en Roma, en mercados de Trajano, Termas de Calacala, Basílica Constantiniana, en fin, por todo Roma uno se encuentra estas moles de la Roma imperial en obra latericia y de alguna manera hace una lectura y la condiciona al nuevo edificio de Mérida, pero naturalmente con otras características. Esta es una imagen del proceso de construcción con el conjunto arqueológico enfrente y esta es la realidad del edificio de Rafael Moneo, como he dicho, con una visión muy a la romana, tanto en la utilización de los módulos, los espacios, la iluminación cenital, los arcos de descarga, es decir, toda una serie de elementos de lectura enormemente importantes y la integración del resto arqueológico dentro del nuevo edificio. Y ustedes ahora pensarán, eso es una cosa, una perogrullada, pero piensen que en los años 80 no era tan habitual el respeto del resto arqueológico en las obras de nueva fábrica. Y aquí se consigue, de alguna manera, un elemento fundamental, que es mostrar a los ciudadanos del siglo XX que era perfectamente compatible mantener el resto arqueológico y la edificación de un edificio de nueva planta. A partir de ahí, el museo crece en todos los sentidos. Nos incorporamos en el año 86 una serie de nuevos técnicos al museo, y se comienza un trabajo arduo en materia de investigación. Yo siempre he sido muy beligerante con la defensa de la investigación en los museos, con muy poco éxito, como pueden saber, porque seguimos estando fuera de la ley de la ciencia y seguimos sin ser reconocidos como organismos públicos de investigación, en la conservación, naturalmente, de nuestras colecciones y en la difusión, con una especial vertebración, y aquí hago un guiño a los colegas de Portugal, hacia la Lusitania romana, que es nuestro territorio natural, nuestro territorio de acción cultural. Trabajamos desde diferentes ámbitos en la organización de congresos, seminarios, actividades y todo un denso programa de actividades que nos permitió ser reconocidos por National Geographic en 2024 como el primer museo arqueológico de España. Las instalaciones nuevas nos van a permitir, naturalmente, una serie de funciones importantes. Biblioteca, área de trabajo interno, salón de actos, ese gran espacio de la nave principal monumental. Pero, a pesar de todo ello, necesitábamos nuevas infraestructuras y comenzamos en 2007 esa lucha de recuperar el espacio que inicialmente estaba ocupado por aquel edificio
poco afortunado, como pueden ver ahí, en unas viviendas que ya estaban construidas, y el Ministerio adquiere ese predio y comienza el trabajo, obviamente bajo la batuta del arquitecto autor del proyecto inicial, Rafael Moneo. Y finalmente se consigue que todo ese espacio se incorpore a la ampliación del museo. Por una parte está la ampliación del edificio con ese solar, pero por otra parte estará la renovación y la remodelación de los espacios ya existentes, que nos van a permitir ganar muchísima superficie y sobre todo dotar a la institución de una serie de servicios que ya eran absolutamente imposibles de desarrollar en la sede primigenia. Se comienza de manera sistemática la excavación, la demolición y la excavación del solar. Como pasa en todo el subsuelo emeritense, salen los restos arqueológicos previsibles, parte de la conducción hidráulica, parte de una zona de necrópolis, que naturalmente se actúa sobre ellos, se excavan y que se integran como parte de esa ampliación del edificio, que también dio no pocos problemas a la hora de articular el proyecto de ampliación con la integración de los restos arqueológicos, que como todos saben siempre es un elemento que hay que tener en cuenta y que concita importantes no solo recursos, sino también importantes trabajos de maridaje entre el resto arqueológico y el edificio nuevo a construir. Se integran esos restos en una planta a nivel de sótano, y luego la ampliación contempla una puesta al día absolutamente necesaria con fundamentalmente dos servicios o dos grandes bloques de espacios, que son, por un lado, la necesidad de un salón de actos adecuado a la entidad de la institución y sobre todo acorde con las actividades que se venían llevando a cabo, porque el salón de actos del que disponíamos no alcanzaba las 100 plazas. El nuevo salón de actos tendrá 240 plazas exactamente, y además otra serie de servicios que cuando se construye el museo, se comienza el proyecto en el año 80, obviamente no eran habituales y que ahora ya son absolutamente necesarios en cuanto a traducción simultánea, etcétera. Es decir, una serie de medios como los que se contemplan aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que son los imprescindibles para cualquier centro que quiera realizar y desarrollar una actividad de cara al exterior. Y por otro lado, una sala de exposiciones temporales que Moneo no había contemplado en el proyecto inicial. El proyecto del año 80 tenía una pequeñita habitación. Moneo lo interpreta como una sala para mostrar los nuevos hallazgos y no se contemplaba una gran sala de exposiciones temporales, y hemos tenido que estar utilizando sistemáticamente la nave principal del museo como gran espacio expositivo, con el consiguiente problema de interferencia entre el discurso de la temporal con el discurso de la permanente, etc. Pero bueno, a pesar de ello, hemos conseguido realizar importantes proyectos. El dibujo de la parte inferior, bueno, son las infografías de estos nuevos espacios, una gran sala de temporales que tenga a su vez acceso directo desde la calle, que se puedan llegar los transportes. Es verdad que el emplazamiento del museo tiene mucha dificultad circulatoria alrededor, porque se ha peatonalizado prácticamente todo el entorno, entonces es complejo, son calles estrechas para la llegada de tráilers, de camiones de gran formato. Es complicado el que pueda llegar un transporte de manera cómoda al interior del museo, pero este es un problema que el proyecto de ampliación y remodelación soluciona en buena medida, pero que es ya per se difícil porque el propio urbanismo del área tampoco permite mucho más. La reorganización también en el área existente afecta a la zona de ingreso. Lo que se concibió en origen como la pequeña sala de temporales había venido siendo nuestra tienda del museo, que el proyecto original no contemplaba tienda.
Entonces, ahora en esta nueva remodelación se contempla una nueva tienda que tenga acceso directo desde la calle para que el público pueda entrar con nuevos servicios, y luego también una nueva zona de acceso del hall de entrada para el público con control, con arco, y la zona de seguridad actualmente totalmente constreñida en ese espacio de ingreso va a pasar a lo que ha venido siendo hasta ahora la tienda del museo. Esta reorganización también va a afectar a las áreas de trabajo interno del personal del museo, porque no he puesto imágenes porque verdaderamente incumplimos toda la normativa y no quiero que haya ningún documento que pudiera llevarme a problemas, llevarnos, hablo en plural, con todas las compañeras, porque el espacio actualmente destinado al personal de la casa es absolutamente inviable. Como ya existía el proyecto de ampliación y de remodelación, obviamente se va a renovar esos espacios y servicios para el personal que cumplan con la ley, lo primero, en cuanto a dimensiones, características, etcétera, que es un problema que secularmente tienen muchas de nuestras instituciones, la dificultad de hacer compatible la normativa de accesibilidad, de apertura, etcétera, con esta serie de estructuras en las que nos tenemos que mover y adaptar. Las áreas de descanso para todo ese personal, el área de limpieza, el área de servicios internos, mantenimiento, es decir, toda una serie de servicios fundamentales del día a día del museo que actualmente pues, están, bueno, Mercedes los conoce y ahora vamos a tener unos nuevos estupendos. Paralelamente, como comentaba, se planteaba la necesidad de que el museo contara con una gran sala de exposiciones temporales que diera respuesta con un muelle de descarga, con un espacio de tránsito, con una serie de elementos colaterales que puedan ayudar a acotar la exposiciones temporales de pequeño, medio o gran formato. Generalmente en arqueología las exposiciones son siempre de gran formato, porque ya veíamos en el traslado de las piezas del Museo de Sevilla, los museos de arte contemporáneo pues a veces no comprenden la necesidad que tienen nuestros museos arqueológicos con el movimiento de obra, con el almacenamiento de piezas, etcétera, porque tenemos un grave problema en ese sentido, dada la idiosincrasia de nuestro material arqueológico, generalmente de gran formato y material que requiere unas medidas de movimiento y de almacenaje mucho más complicadas que cualquier otra institución. Esta nueva sala de temporales naturalmente nos va a permitir dar respuesta a esa versatilidad y sobre todo a esa colaboración internacional que nosotros siempre hemos primado desde el Museo Nacional de Arte Romano para poder traer proyectos y programas expositivos, compartir con otros museos, crear esas redes tan necesarias en nuestro trabajo cotidiano para poder recibir actividades y también rentabilizar actividades y proyectos que de otra manera no se podían llevar a cabo. Actualmente, por ejemplo, el año pasado, en 2024, Mercedes participó en la inauguración, tuvimos 200 piezas de la colección del Museo Nacional de Arte Romano mientras estaba cerrado en el Museo Arqueológico de Xanten, en Alemania, que es uno de los museos arqueológicos regionales más importantes de Alemania. Es una colonia romana, nosotros somos otra, ellos son de época de Trajano, nosotros de época de Augusto, pero teníamos muchas similitudes y llevamos una gran exposición pagada íntegramente por el gobierno alemán, que esto es fantástico, de 200 piezas de Augusta Emérita a, bueno, el gobierno regional, que tiene mucho dinero, a la ciudad de Xanten, y allí han estado esas colecciones emeritenses propiciando esa vinculación internacional. De la misma manera, nosotros en el futuro también podremos recibir esas otras actividades. Un salón de actos capaz para 230, 240 personas,
con nuevos medios audiovisuales. El antiguo salón de actos se queda como testigo. Nosotros al principio lo queríamos haber eliminado, pero Moneo no quiso porque decía que quería dejar un testigo. Esto me parece interesante porque también como arqueóloga yo creo que es bueno dejar estos testigos de la huella del pasado, ¿no? Y entonces el antiguo salón de actos se ha dejado solo a la mitad para un espacio de reuniones, de otra dimensión, de pequeños seminarios que también se producen en el museo y no se tienen por qué hacer en ese espacio tan grande y tan amplio. Y nuevos despachos. Ahora mismo en cada despacho estamos compartiendo 3 o 4 personas en los diferentes despachos, nuevas áreas de administración y gestión, un espacio enorme, muy importante a investigación, que contará también con una ampliación de la biblioteca. La biblioteca del museo tiene más de 40.000 volúmenes, es una biblioteca especializada en mundo antiguo, en arqueología clásica sobre todo, y claro, es una biblioteca muy consultada y muy usada. Y bueno, toda una serie de servicios. Por tanto, un nuevo Museo Nacional de Arte Romano, ampliado, reorganizado y renovado, que busque encontrar soluciones a esas respuestas que hasta ahora no habíamos podido dar, pero que naturalmente encuentren esa solución factible. Paralelamente a que se comenzó a trabajar en el proyecto del Museo Nacional de Arte Romano, se planteó también la necesidad de una nueva actuación para la colección visigoda. Estamos hablando de la colección visigoda más importante de la península ibérica, con permiso de Toledo, pero creo que estoy en lo cierto, y esta colección es la que ahora ocupa la iglesia de Santa Clara, la antigua sede del museo. El proyecto lo hizo Ángela García de Paredes el equipo de Ángela García de Paredes tiene una ubicación detrás del teatro. Se concibió, lo menciono porque se concibió el proyecto de ampliación y remodelación del Nacional de Arte Romano paralelamente al visigodo. Es más, se pensaba que el visigodo diera respuesta a un área pública de colecciones que pudieran servir para descongestionar las áreas de almacenamiento y reserva del Museo Nacional de Arte Romano, ya bastante llenas, y un área interna de trabajo y finalmente pues, la incorporación del yacimiento arqueológico. De tal manera que con este proyecto de futuro de la colección visigoda, esta sede será algo más que la continuación del MENAR. Y de esta forma se creará lo que llaman los italianos un polo museale, un área arqueológica de primera magnitud, acorde con una ciudad patrimonio de la humanidad. El epicentro será el Teatro del Anfiteatro, el edificio de Rafael Moneo estará en un extremo, en el otro extremo estará el edificio de la colección visigoda de Paredes Pedrosa, y de esta forma se podrá realizar un circuito arqueológico de primerísimo nivel, con 2 actuaciones museográficas, museológicas de primer nivel. Esta es la realidad, lo que será el futuro, naturalmente gracias a la Administración, en concreto al impulso que el Ministerio de Cultura ha dado al proyecto, con muchos problemas, como todos sabemos, porque las obras siempre traen problemas. Pero bueno, también quiero agradecer desde aquí a las compañeras de gerencia, a Marisa, a Patricia y a todo el equipo, que os damos tanta lata, especialmente yo, que soy bastante persistente, pero creo que el resultado final del Museo Nacional de Arte Romano, de la ampliación y la remodelación, dará respuesta a algo que era ya muy necesario para la consecución de los objetivos. Creo que me he ceñido.